Oh, la presentación no cambia. De nuevo. Sí, Linux domina los servidores. Ustedes dirán, Augusto, un término más que una distribución. Linux es gratis. Linux representa aproximadamente un 96.3% de cuota de mercado. Creo que se pronuncia así. Aún mayor dependiendo la fuente que ustedes consulten. Muy buenas, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de mi canal de YouTube, Mi Conocimiento en Ti, en tecnología de la información. Y hoy vamos a ver, vamos a hablar, vamos a conversar de Linux. ¿Por qué aprender Linux? Es una pregunta que se hace mucho a diario. ¿Por qué aprender Linux? Pues vamos para allá. Oh, la presentación no cambia. De nuevo. Pues vamos a cambiarla. Número 1. Es importante tener claro que hay múltiples ramas. Aquí coloqué las más importantes donde se utiliza Linux. Coloqué la más importante. Si usted trabaja con servidores, importante que sepa y aprenda Linux. Si usted trabaja con celulares móviles, ya sea desarrollando aplicaciones para celulares móviles, importante que sepa Linux. Si usted realiza o hace o desarrolla aplicaciones web, importante que sepa Linux. Si trabaja con base de datos, es muy importante que sepa Linux. Si está involucrado en el campo de la ciberseguridad, también, o inteligencia artificial. Coloqué un poco ramas más importantes. Seguramente hay muchas más, sé que hay más, así que no se me desesperen, pero es importante que ustedes se hagan una idea. Y en adición, dejar claro que en todas estas ramas, por así decirlo, se utiliza Linux. Vamos a continuar. Principales características a destacar. ¿Domina los servidores? Sí, Linux domina los servidores. ¿Domina la web? También. Domina lo que es la parte de la página web. Inmensidad de foros, sí, hay mucha documentación y muchos foros. Gran comunidad de desarrolladores, importante, muchos desarrolladores colaboran con Linux. Soporte de grandes empresas, sí, hay soporte de grandes empresas con sus distros o distribuciones. Ustedes dirán, Augusto, un término más que una distribución. Bueno, señores, como ustedes entenderán, Linux tiene muchas distribuciones y hay empresas que sacan su propia distribución, dígase su propio sistema operativo basado en Linux, como Ubuntu de Canonical o Red Hat de IBM. Continuamos. Por último, Linux es gratis. Muy importante, es gratis. Es open source, de código abierto. Puede utilizarlo, todo el mundo lo puede utilizar. Entonces, mirando un poco, señores, la cuota de mercado en servidores, como podrán ver acá, Linux representa aproximadamente un 96.3% de cuota de mercado en los servidores. Aquí coloqué algunas de las distribuciones más comunes o más importantes, por así decirlo, que ahora mismo están predominando. Una de ellas, Debian. En Ubuntu de Canonical tenemos a Red Hat, Fedora, tenemos por acá Arch Linux y tenemos también a Kali Linux en el ámbito de la ciberseguridad. Vamos a continuar. Tenemos cuota en celulares móviles. Android. Android es el sistema operativo de los celulares que ahora mismo representa la mayor cuota del mercado, aproximadamente un 70.93% de la cuota del mercado. Y luego continúa iOS, que es el sistema operativo móvil para celulares de Apple, con un 28.37% de cuota de mercado. Muy buena, muy bien para Apple. Continuamos un poco. Ahora hablemos un poco de cuota en aplicaciones web. Acá, señores, le hago un énfasis o un inciso. Acá tenemos, agrupé múltiples servidores web. Un servidor web no es nada más y nada menos que una aplicación que permite servir páginas para que ustedes puedan navegar en páginas en Internet. Para eso es necesario una aplicación o una herramienta que se le llama servidor web,
que es quien sirve las páginas. Entonces, en lo que son los servidores web, nosotros tenemos Apache, Nginx y Lightspeed más Linux. Es decir, estos tres servidores web se encuentran instalados en su 100% o 99% en un servidor Linux, lo cual representa el 74.33% de cuota de participación. Luego tenemos para un 21.6% a Cloudflare. Creo que se pronuncia así. O Cloudflare. Bueno, como se pronuncia. Ese servidor representa un 21.06% de cuota de participación. ¿Por qué? Porque ese servidor es el servidor que sirve normalmente todo lo relacionado a DNS, resoluciones de DNS. Y por ende, las resoluciones de DNS representan una cuota muy importante en el ámbito web. Entonces, ese servidor se puede instalar tanto en Linux como en Windows. Por eso lo coloqué acá. Linux/Windows. Y luego tenemos a Microsoft IIS o IIS de Microsoft con un 4.62. Si se fijan, señores, Linux, o más bien los servidores web que se instalan sobre Linux, representan una gran cuota de mercado. Le indico que estos números han sido extraídos de múltiples fuentes, donde todas esas fuentes he tomado un promedio. Se los digo porque estos números no son exactos, son un aproximado. Fíjense que aquí sumaricé o sumé múltiples servidores web, haciendo énfasis en el sistema operativo Linux, que si dividimos por la mitad la cuota del mercado de Cloudflare, pudiéramos tener una cuota de mercado aún mucho mayor para Linux, 80 y pico de por ciento, solamente en servidores web. Entonces, señores, continuamos con la cuota de base de datos. Vuelvo y hago énfasis. Esto fue un promedio de múltiples fuentes, donde si agrupo todas las bases de datos que son que se instalan sobre Linux, tenemos MySQL, Postgre, Mongo y MariaDB sobre Linux. Algo importante, muy importante, y es que todas estas bases de datos se pueden instalar en otro sistema operativo que no sea Linux, pero en su defecto la gran mayoría de estas bases de datos se instalan sobre Linux. Por no decir un 100%, un 99, 98%, la gran mayoría se instala sobre Linux. Por eso coloqué que representa un 75% aproximadamente de todas las bases de datos en el mundo, o más bien las más utilizadas. He hecho o he sacado todas estas cifras en las bases de datos más utilizadas y más relevantes. Luego continúa con una cuota aproximadamente de participación de un 12.5, compitiendo con SQL Server. Se encuentra Oracle, base de datos de Oracle y SQL Server están compitiendo en un 12.5. Estas dos bases de datos se utilizan más a nivel empresarial, pero hay muchísimas empresas que utilizan base de datos Oracle y hay muchas empresas que utilizan SQL Server. Por tal razón, merecen una cuota de participación dentro del pastel de cuotas de base de datos. Probablemente la cuota de base de datos pueda ser mucho más para las bases de datos, digamos, de código abierto, que todas estas bases de datos son de código abierto. Pero como indiqué, esto es un promedio. Igual, en Linux, la cuota de participación pudiera ser aún mayor dependiendo la fuente que ustedes consulten. Y hemos finalizado. Sí, hemos finalizado. ¿Por qué? Porque les recuerdo que aún nos queda inteligencia artificial y ciberseguridad. Para la parte de ciberseguridad no logré conseguir muchos datos relevantes, pero sí en ciberseguridad Linux tiene una cuota de participación bastante alta, ya que la gran mayoría de herramientas de seguridad se encuentran sobre Linux. Y en la parte de inteligencia artificial también la gran mayoría de herramientas de inteligencia artificial también se encuentran sobre Linux. Por tal razón, tiene una gran cuota de participación de mercado, ciberseguridad y en inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué aprender Linux? Por todo lo que hemos visto, Linux representa una cuota de participación bastante alta en la gran mayoría
de herramientas, de software, servidores, base de datos que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Y si usted aprende Linux, le garantizo que tiene muchísimas puertas abiertas en el mundo de la tecnología de la información. Y lo dejamos hasta acá y nos despedimos. Así que suscríbanse, denle me gusta, dejen su comentario, activen la campanita para las notificaciones y pueden dejarme su aporte en Patreon para seguir apoyando el proyecto. Hasta una próxima.